En el seminario de hoy hemos invitado a Francesc Mas a poder estar con nosotros para que nos hable y nos explique su visión sobre cómo hay que liderar nuestras empresas, nuestras organizaciones en tiempos de crisis, y esperamos que sea de gran utilidad. Dado que ya prácticamente está casi todo el mundo conectado con nosotros, si os parece bien, vamos a dar paso definitivamente a lo que será el manejo de la sesión por parte de Francesc. Muy bien, Francesc, toda tuya la presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y por hacerme participar en este seminario de liderar en tiempos de crisis. Antes de empezar, lo que me gusta es que todos hablemos el mismo idioma a la hora de gestionar el webinar y, por ejemplo, unas cosas a tener en cuenta es recordar que estamos en un webinar. Esto significa que tenemos todos el micrófono silenciado y cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda la podéis hacer a través de preguntas y respuestas o a través del chat. La duración va a ser de aproximadamente unos 30 minutos. Yo voy a estar hablando unos 20, 22, 25 minutos y después, al finalizar, iremos contestando todas las preguntas. Conocer también que vamos a grabar, estamos grabando ya esta sesión para colgarla en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si os parece empezamos y vamos a empezar con algo que hablamos mucho, pero a veces no tenemos bien claro cuál es el punto, ¿no? Y es una palabra tan sencilla y a la vez tan complicada como qué es una crisis. Y esto creo que es importante para que hablemos todos el mismo lenguaje, para que hablemos todos de la misma manera y que cuando hagamos y hablemos de crisis, pues sepamos todos a qué nos referimos. Una crisis es la ruptura de un plan. Algo que nosotros teníamos planificado nos ha desaparecido y este cambio que se produce es un cambio que siempre es negativo. Esta es una situación que es complicada para todos nosotros y que es difícil durante un periodo de tiempo. Esta situación complicada y difícil lo que produce, y es común en todas las crisis, es una inestabilidad. ¿De acuerdo? La mayoría de las crisis, o todas las crisis, se caracterizan porque son inesperadas, son de rápida implementación, son imprevisibles, conocemos muy poco de ellas y prácticamente tenemos cero experiencia. Y esto es importante porque son temas que muchas veces las crisis no las podemos prevenir, no las encontramos de golpe y esta es justamente una de las características con las que tiene que lidiar el líder. Poco conocimiento, rapidez, imprevisibilidad, tiene que hacer frente a ello. Lo que sí que vamos a ver que es muy importante es conocer el origen de estas crisis para poder actuar sobre ellas y tener en cuenta que cuando hablamos de crisis y hablamos de inestabilidad, estamos haciendo referencia siempre a un colectivo importante. ¿De acuerdo? Fijaros que conocemos muchos temas de crisis, ¿no? Hablamos de crisis financiera, hablamos de crisis familiares, hablamos de crisis como la que estamos pasando ahora, sanitaria, y estas crisis a su vez generan otro tipo de crisis, como en la actualidad la crisis económica. ¿De acuerdo? Ante estas crisis lo que podemos hacer es no hacer nada, que es también una forma de hacer, dejar que vaya cayendo la bola de nieve y que cada vez se vaya haciendo más grande, más grande y más grande, hasta que al final nos explote y de esta explosión nos lleve al caos, a una situación que ya va a ser totalmente incontrolable, totalmente ingobernable y que estaremos a merced de lo que suceda, pero nuestro tiempo habrá terminado. Otra posibilidad que tenemos es actuar sobre esta crisis. A menudo lo que hablamos es de gestionar la crisis, pero gestionar no es liderar. Y a mí aquí me gusta poner un énfasis importante en esta diferenciación. Para mí gestionar es capear el temporal, siguiendo un ejemplo marinero. Es esperar que
el temporal desaparezca y que podamos volver otra vez a recuperar el rumbo. Para mí esto es el gestionar la crisis, es escondernos o minimizar al máximo los daños para así poder actuar después desde el mismo punto de partida. Y otra muy distinta es liderar. Liderar la crisis significa crear nuevos escenarios de futuro, crear espacios donde la crisis no existe, crear espacios nuevos donde podamos vivir sin la crisis. Y para esto lo que necesitamos de estos líderes es creatividad e innovación. Es verdad que a lo mejor lo que no podemos hacer es cambiarlo todo al 100%, pero sí que lo que podríamos hacer es cambiar en un porcentaje importante de la crisis. A lo mejor lo que podemos hacer es cambiar solo en un 50%, 70%, 80%, 90%. Pero situar, aunque sea una parte de nuestro negocio, una parte de lo que nosotros estamos realizando, fuera del alcance de esta crisis. Esta es la función principal de todo líder, mover y hacer un paso hacia adelante cuando se produce este efecto de inestabilidad. Para ello, el líder lo que necesita es analizar 4 factores muy importantes. El primero es, ante la crisis, nosotros, nuestra empresa, nuestra organización, nuestro departamento, nuestro país, ¿es una víctima? ¿Es un observador? ¿Es responsable? Fijaros si nos remitimos a la crisis actual del COVID-19, hemos pasado de meros observadores cuando veíamos en un país tan lejano como en China que estaba pasando cosas y de golpe, en muy poco tiempo, hemos pasado a ser víctimas y a la vez responsables de todas las soluciones que ponemos en marcha, con lo cual vemos que estamos jugando en todos estos escenarios y tenemos que preparar actuaciones y soluciones para cada uno de ellos. El segundo aspecto a considerar es el aspecto de la percepción que tienen los afectados. ¿Cómo perciben los afectados la crisis? ¿Cómo perciben los afectados la gestión que estamos haciendo como líderes de esta crisis? Tener en cuenta estas dos cosas es imprescindible para poder crear actuaciones y acciones concretas que lo que vayan a hacer es cambiar estas percepciones en el caso en que sean negativas o potenciar estas percepciones en el caso en que sean positivas. Fijaros que igual que hacemos en experiencia cliente, hablamos de percepciones y no de las cosas objetivas que les sucede. Lo que realmente nos importa es cómo cada persona lo vive, cómo cada persona interacciona con esta situación. Y de la misma manera que queremos buscar las percepciones de las personas y colectivos afectados, también nos interesan las percepciones de los no afectados. ¿Y por qué? Porque los no afectados dan opinión. Y como dan opinión, esta opinión lo que genera es una difusión de esta crisis. Da una comunicación de esta crisis y el impacto que tiene esta comunicación, incluso en comunidades, en empresas, etcétera, que no están viviendo esta crisis, puede ser positiva o negativa en función de las actuaciones que nosotros estemos haciendo. Ahora, hay un punto que no por ser el cuarto es el menos importante, que no debemos de olvidar, que es cómo vamos a ver y conocer el origen de esta crisis. Conocer los orígenes de las crisis lo que nos permite es conocer los problemas principales y conociendo los problemas principales lo que podremos es ir al fondo de la situación. Para trabajar y analizar estos 4 puntos, estos 4 factores importantes, utilizamos 2 tipos de herramientas. La primera es el desarrollo de una matriz de Ishikawa adaptada con las 5 Ws y la H, que veremos enseguida, y esto nos va a servir para poder determinar el origen de la crisis. Y para poder determinar cómo actuar en la crisis, lo que vamos a hacer es, a través ya de esta matriz de Ishikawa adaptada, crear el diagrama
de la crisis. Veamos pues esta matriz de Ishikawa. Si recordáis la matriz de Ishikawa, a los que la conocéis y los que no la conocéis le llamamos también espina de pescado. Lo que tiene es una columna vertebral central donde en el vértice lo que anotamos es lo que es para nosotros la crisis, lo que significa para nosotros la crisis, cómo se está produciendo, lo que nosotros decimos, estoy sufriendo esta crisis, y a partir de aquí lo que abrimos son 6 espinas secundarias o líneas secundarias donde colocamos y nos hacemos 6 preguntas. La primera es, ¿qué es la crisis para nosotros? Segundo es, ¿quién está afectado por esta crisis? El tercero es, ¿cuándo se está produciendo esta crisis? ¿Dónde? El cuarto, se está produciendo esta crisis. ¿Por qué se está produciendo esta crisis? ¿Por qué se produce esta crisis en nosotros? ¿Por qué se está produciendo ahora? Y por último, ¿cómo se está produciendo esta crisis y cómo nos está afectando? Una vez tenemos estas 6 preguntas que hemos preparado, lo que hacemos es, como mínimo, sobre cada una de estas preguntas trabajamos sobre hasta 3 hipótesis para cada una de ellas. De forma que si trabajamos hasta 3 hipótesis para cada una de ellas y además hacemos 3 matrices de Ishikawa donde tenemos en cuenta cómo actuamos como víctimas, cómo actuamos como observadores y cómo nos afecta la crisis como responsables, lo que tendremos es una información muy profunda y muy amplia para poder preparar lo que tiene que ser el plan de acción. Y este plan de acción lo hacemos mediante el diagrama de crisis. El diagrama de crisis consta de 6 partes. La primera es ¿por qué se origina la crisis? Y aquí me gustaría poner un ejemplo y no quedarnos solo con el enunciado. ¿Vale? Si nos preguntamos por qué se origina la crisis, seguramente, y cogiendo el ejemplo del COVID-19, muchos de nosotros lo que comentaríamos es porque estamos en pandemia. Pero realmente poneros en la situación, por ejemplo, de una persona que tiene un bar, que debido a esta pandemia le han cerrado el bar, lo que realmente le está produciendo la crisis no es la pandemia. La pandemia fue la causa original de su crisis, pero realmente lo que a él le está produciendo la crisis es que tiene el bar cerrado y que la gente no puede entrar a consumir. Y si la gente no entra a consumir, él no recauda. Y si él no recauda, cada vez se va empobreciendo más. Y entonces se produce en él, en este negocio, una inestabilidad y entramos en crisis. ¿De acuerdo? Fijaros que, si bien es verdad que estamos en pandemia, hay muchos negocios que no han entrado en crisis. La alimentación, por ejemplo, está previsto, en los últimos informes que se han sacado, está previsto que termine exactamente como iban a terminar. Esta crisis les va a afectar muy poco. En cambio, en el ejemplo que hemos puesto del bar, pues en función de la duración de esta crisis le va a durar mucho. Entonces, lo que le interesa realmente al propietario de este bar es entender que la crisis en él se ha originado porque los clientes no entran. Y ahora, cuando vaya a actuar y aplique soluciones y busque nuevos escenarios, estos nuevos escenarios no tienen que ir a reducir la pandemia. Lo que tienen que ir a reducir es el mal / la crisis que él o ella está sufriendo, dando un servicio a domicilio, generando venta de productos por las casas, etcétera, ¿no? Salirse de este marco que está generando esta situación de inestabilidad en su negocio. El segundo es conocer a quién afecta o a quién beneficia esta crisis. Segmentar los afectados de la crisis lo que nos va a permitir es poder lanzar mensajes y poder lanzar ayudas y acciones concretas para cada uno de los segmentos, sectores, etcétera, afectados. Conocer hasta dónde impactará la crisis. Hasta dónde impactará cualquier crisis en cualquier compañía le permite al líder generar acciones y soluciones de igual tamaño y de igual profundidad.
Muchas veces somos conscientes de que una de las cosas que nos está pasando es que dejamos a veces crisis solucionadas a medias. Entonces, lo que tenemos es que tomar conciencia de conocer exactamente a qué segmentos y a qué sectores nos está afectando la crisis. También es importante conocer qué acelera o qué disminuye o hace decrecer la crisis. ¿Para qué? Para potenciar aquellas cosas que la hacen decrecer, a la vez que actuar sobre aquellos fenómenos que la hacen crecer con tal de disminuirlo lo máximo posible. Recordad que a la vez que como líderes tenemos que ir creando estas nuevas ubicaciones, estos nuevos espacios que nos sitúen fuera del liderazgo, esto no se produce de la noche a la mañana, y como no se produce de la noche a la mañana, tendremos también que actuar directamente sobre la crisis que se está sucediendo. Volviendo al ejemplo que poníamos del bar, lo que está pasando es que se van generando ayudas, por ejemplo, para estas personas que tienen que cerrar estos negocios. ¿De acuerdo? Lo que ya hemos comentado, ¿cuál es la percepción de la crisis y de su gestión? Lo hemos hablado antes, actuar sobre las percepciones y no sobre lo que objetivamente está sucediendo. Y por último, también conocer el alcance que está teniendo a nivel de comunicación esta crisis. ¿Para qué? Para saber hasta dónde tenemos que llegar nosotros. ¿De acuerdo? Lo que llamamos también la difusión de la crisis a nivel de comunicación. ¿Y cómo tiene que actuar el líder para poner en marcha todo esto? Lo más importante de todo, el líder tiene que seguir liderando en base a la misión. Generalmente lo que hacemos en épocas de crisis es olvidarnos del liderazgo, ponernos rápidamente a gestionar y lo primero que hacemos es preservar el resultado. Lo hemos visto con esta crisis que estamos pasando, lo hemos visto en muchas de las publicaciones que se han hecho. Lo primero de todo, preservar el resultado. Lo que yo digo es que no. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo podemos seguir liderando por la misión, cómo podemos seguir liderando con el compromiso que como líderes hemos adquirido, que como empresa hemos adquirido con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros stakeholders. ¿Vale? ¿Cómo podemos seguir trabajando en esta línea? Y para seguir trabajando en esta línea, sin lugar a dudas, tendremos que ser muy determinantes, trabajar con mucho coraje y ser muy rápidos, ser muy rápidos. No disponemos de información, pero tenemos que actuar muy rápidamente. ¿Para qué? Para ver rápidamente resultados, positivos o negativos. Si son positivos, seguimos actuando. Si son negativos, pues los cambiamos. Sábado por la tarde, una amiga mía me comentaba que estaban sufriendo esta crisis, como muchos de nosotros, y me comentaba, es que lo peor de la crisis, lo peor que me está pasando es que es la incertidumbre, no tengo certeza absolutamente de nada. Y yo le decía, pues bienvenida, bienvenida a la crisis. Esto es justamente la crisis. Como no hemos pasado por ninguna de estas, pues lo que tenemos que aprender es justamente a gestionar este entorno, ¿no? que llamamos VUCA. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues visionando el futuro. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde quieres estar después de esta crisis? Definir bien dónde queremos estar. ¿Queremos estar exactamente donde lo dejamos? Si queremos estar donde lo dejamos, que es meternos un caparazón, escondernos y esperar que pase el temporal, lo que va a suceder es que cuando termine la crisis estaremos en el mismo sitio, pero no nos habremos preparado para la siguiente. Otra de las cosas que podemos hacer es tomar conciencia de cuál es nuestro presente actual y partiendo desde este presente empezar a actuar ágilmente. Es decir, probando cosas, iterando constantemente, aprendiendo y aceptando que en este camino vamos a cometer errores. Pero no podemos ir solos. Tenemos que ir de la mano de nuestra gente. Tenemos que ir de la mano de todo el colectivo. Y para ello lo que tenemos que hacer y lo que se espera de nosotros es que marquemos roles, que marquemos tareas, que marquemos responsabilidades. Pero nada de esto va a tener sentido si no les damos recursos.
No hay peor cosa que pedirle a la gente que haga determinadas tareas, o que adquiera determinadas responsabilidades, pero no darle en absoluto recursos. Esto genera frustración a la vez que ansiedad. Por esto es muy importante, para medir esta ansiedad, estar constantemente midiendo la energía de nuestros equipos, cómo va su motivación, poner en marcha planes de motivación, estar cerca de ellos, empatizar con ellos, pero a la vez también ser compasivos, entender que cada uno va creciendo y va actuando a velocidades distintas. Y sobre todo, predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo en su totalidad. Predicar con el ejemplo en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Pensad que nosotros comunicamos muchísimo a través de nuestro lenguaje corporal y a través también del tono de voz. Y como también comunicamos a través del lenguaje, decía, y del tono de voz, estamos también dando ejemplo a este nivel. Y por último, comunicar, comunicar y comunicar. Comunicar aquella información que, analizada la percepción de los afectados y de los no afectados, es importante para ellos, porque la no comunicación lo que genera es ansiedad. Y la ansiedad lo que hace es que perdamos energía, que nuestros equipos pierdan energía, que no sepamos dónde vamos, que seamos menos creíbles. Por ello, en una situación de crisis tenemos que comunicar con transparencia, con credibilidad y con expertise, sabiendo y mostrando que sabemos lo que hacemos, aceptando que nos podemos equivocar, pero que vean que hacemos cosas. Esto es muy importante. Ser firme, claro, conciso y concreto. ¿Qué queremos exactamente que pase? ¿Qué es lo que estamos exactamente esperando? ¿Para cuándo? Y para ello es muy importante concentrarse en argumentos, porque esto lo que va a hacer es hacer crecer nuestra credibilidad, a la vez que va a hacer que las personas que están trabajando con nosotros lo entiendan y puedan esclarecer aquellas dudas que se les hayan manifestado. Y respetar la opinión de todos. Estamos hablando de percepciones, y como hablamos de percepciones y a la vez que hablamos de percepciones hablamos también de desconocimiento, resulta que al final lo que se generan son opiniones. Muchas opiniones que muchas veces nos cuesta muchísimo argumentar, no las podremos argumentar hasta que lo hayamos probado. Entonces, respetar a los stakeholders, respetar al colectivo con el cual estamos trabajando, a estos interesados, escucharles, probar cosas junto con ellos, esta es función también del líder. Pero solo tendremos una oportunidad de causar una primera buena impresión, y esta primera buena impresión va a causar percepción en estos colectivos afectados y no afectados. Por esto es importante prepararse muy bien y, sobre todo, no hablar de terceros que son ajenos a la crisis. El ejemplo del bar. Por mucho que este señor del bar vaya hablando de la pandemia, no va a solucionar su tema. Su tema lo tiene que solucionar con las cosas que realmente le están pasando a él, las causas que le están afectando. Y todo esto, ¿por qué tenemos que actuar así como líderes? Pues porque desgraciadamente, o por suerte, no tenemos un libro de crisis. Y al no tener libro de crisis, lo que sucede es que lo vamos construyendo en la medida en que la crisis va avanzando. Y esto lo que nos va a permitir no es crecer y prepararnos para la siguiente crisis. Esto lo que nos permite es elevarnos un escalón sobre las otras empresas, sobre los otros colectivos, sobre los otros departamentos que lo que están haciendo es capear el temporal. Y esta es la función del líder. Coger a su equipo, coger a la organización y situarla ante la crisis a otro nivel. Y esto el líder lo tiene que hacer potenciando lo que ya son las 3 Cs del liderazgo. No las 3 Cs del liderazgo en época de crisis, sino lo que deberían de ser siempre las 3 Cs del líder, ¿no? Actuar sobre el compromiso de sus equipos, hacer que sus equipos se comprometan porque quieren comprometerse, conseguir la cooperación de todo el entorno,
pero no como una obligación, sino porque quieren cooperar y conseguir la colaboración de todo el mundo. Hacer que todo el mundo trabaje en la misma dirección, que todo el mundo esté focalizado en la misión. Estas 3 Cs del líder es lo que realmente van a hacer que se salte un escalón y que nos situemos, gracias a este salto, fuera de todas las crisis. Esta tiene que ser la máxima que tiene que perseguir el líder, focalizarse en este punto. ¿Por qué? Porque para los líderes la crisis es una oportunidad, pero no una oportunidad de salvarse, es una oportunidad de crecimiento. Si nos centramos de antaño y vamos viendo todas las crisis que se han producido a nivel mundial o todas las crisis que se han producido en las empresas, todas aquellas que han sido bien lideradas, lo que han hecho ha sido situar a la sociedad y a la compañía en otro nivel. Le han hecho subir un escalón. ¿Para qué? No para superar solo la crisis y esperar la siguiente, sino para situarse a un nivel superior, salirse de la crisis y hacer de la empresa y del colectivo un organismo, una organización muchísimo más fuerte. ¿Vale? Esta es la función del líder, crear escenarios nuevos fuera de la crisis. La función del líder no es gestionar la crisis y pasarlo lo mejor posible, sino crear nuevos escenarios. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Buenas, Francesc, muchísimas gracias por tus explicaciones. Gracias a vosotros. Sí que hay algunas preguntas. La verdad es que bueno, nuestros participantes y oyentes bueno, han estado muy activos mientras tú ibas hablando. Hay un espectador que pregunta, en una situación como la actual, es difícil saber qué pasará y la situación es cambiante. ¿Cuál es una buena manera de comunicar tal incertidumbre a nuestros trabajadores de una forma clara y de una forma transparente? Para mí, y lo hemos comentado, hay 2 fórmulas. La primera es ser transparente. Ser transparente, no engañar absolutamente a nadie. Y la otra, que tiene que ir junto con esta, es crear programas o crear fórmulas para que ellos, estas personas que están infectadas, nuestros trabajadores, por ejemplo, colaboren también en crear estos nuevos escenarios. Crear estos nuevos escenarios. Una de las cosas que sucede es que seguro que muchas organizaciones, y esto lo hemos vivido en primera línea, organizan, cuando las cosas van bien, organizan casi como concursos de ideas innovadoras, ¿no? A ver qué más podríamos hacer. Y esto se ve como algo normal. Pero en cambio, cuando estamos en épocas de crisis, lo que sucede en muchas empresas es que se deja todo en manos del líder o del gestor. Aquí es un buen momento para que este líder tome las riendas y a la vez las devuelva a sus equipos, ¿no? Que reúna a sus equipos y que juntos diseñen qué más podríamos hacer, qué más podríamos hacer, pero sobre todo, ser muy transparente y ser creíble. ¿Hay alguna pregunta adicional? Por ejemplo, ¿qué les diría a los pequeños empresarios que actualmente están sufriendo las consecuencias de esta crisis? Yo lo que os diría es algo que me he repetido y que ahora cuando lo diga la gente me va a decir, sí, claro, esto es muy fácil. Yo les diría que dejen de pensar en la crisis y piensen qué cosas podrían hacer ahora para pagar la siguiente factura. Sabiendo lo que saben hacer y sabiendo a lo que se dedica su empresa, ¿qué ideas nuevas les surgen para pagar su próxima factura? Esto es lo que yo les diría, que sean innovadores, que busquen en su misión cuál es realmente la labor que estaban haciendo. El otro día vi en televisión gente, bares, hoy el ejemplo va de bares, un bar que lo que se dedicaba, hacían unas patatas bravas muy
muy buenas, y lo que decidió fue servirlas a domicilio. Y acompañando a las patatas, pues automáticamente decían, ¿y por qué no me subes esto y por qué no me traes lo otro? Ya sé que este bar no va a trabajar como estaba trabajando hasta ahora, pero se ha focalizado en su misión, que es dar una buena experiencia a sus clientes, vender los productos a estos clientes y acercarse y seguir acercándose a ellos, ¿no? Buscar estas fórmulas innovadoras, pero centrándose en la misión. Porque si abandonan la misión, volverán a despertar donde estaban. Y lo que es seguro es que tardará más o tardará menos, pero las crisis son recurrentes. Las crisis no desaparecen y tenemos que situarnos fuera de ellas. Muy bien, hay otro muy interesante, hay otro participante que también nos pregunta, ¿hay algunos tiempos límites para responder a las distintas fases de la crisis? Por ejemplo, ¿hay que hacer algo concreto en las primeras 24 horas? En el momento en que tú detectas que se produce una inestabilidad, en que hay algo que no está funcionando bien, automáticamente lo que yo recomiendo es poner en marcha los 4 factores que hemos hablado, ¿no? Es, ante esta situación que se va a producir, ¿yo dónde estoy? ¿Soy observador? ¿Soy víctima? ¿Soy responsable? ¿Qué es rápidamente lo que está pasando? ¿Cuál es la percepción que si aún no tienen, podrían tener los demás? Porque aquí es donde yo debo de empezar a actuar y empezar a crear también la matriz de que hemos visto de Ishikawa, ¿no? Conocer de qué es lo que la está produciendo, a quién, si estamos hablando de, digamos, de solo 24 horas, de a quién podría afectar, por qué les podría afectar, es decir, preparar lo que podría ser hipótesis de futuro. Si alguna de estas hipótesis se produce, si alguna de estas hipótesis se vuelve a reproducir, nosotros habremos ganado tiempo al tiempo, ¿no? Hoy leía un artículo que reflexionaba, no cuestionaba ni valoraba, reflexionaba qué hubiese pasado si en España hubiésemos empezado a actuar cuando ya empezamos a tener noticias de Italia, ¿no? Siendo un país tan próximo. Y el periódico lo que hacía, el periodista, era reflexionar sobre esto. No juzgarlo, no valorarlo, pero reflexionar sobre esto, ¿no? Y a mí me ha parecido un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Empezar a actuar a priori, enseguida que ves que las cosas no funcionan. Muy bien, muy interesante. Estamos ya quizás unos minutitos fuera de tiempo, pero también es verdad que hemos esperado a que todos los participantes pudieran entrar. Hay una última pregunta de un participante, si la pudieras responder brevemente, que nos dice lo siguiente. Dice, ¿cómo gestionamos el liderazgo en épocas de crisis? Teniendo en cuenta que además tenemos que hacer una gestión del equipo en remoto. Claro, no es lo mismo. Muy interesante esta pregunta, porque otra de las cosas para las cuales no estamos preparados es justamente para trabajar en remoto, ¿no? Nos hemos llenado la boca del teletrabajo, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, la mayoría de las empresas han tenido que buscar las herramientas y los que tenían las herramientas han tenido que desempolvar el manual. Yo lo que estoy recomendando en las personas que me están preguntando de cómo trabajar con estos equipos son 3 cosas. Una, estar encima de ellos, no controlando, sino que ellos sepan que en cualquier momento tú vas a estar encima, que puedes estar dándoles soporte. El segundo es empoderando a estos equipos y dándoles autonomía, y esto significa por parte del líder confiar en estos equipos. Y tercero, no abandonar al equipo. Y cuando hablo de no abandonar al equipo, no hablo de no abandonar a las personas individualmente, sino crear espacios virtuales para que el equipo se encuentre. Yo recomiendo esto, por ejemplo, en la organización de reuniones, ¿no? En la organización de reuniones, yo siempre le digo al líder, cuando montes una reunión, deja un espacio inicial
para que la gente pueda conversar entre ellos. Abre todos los micrófonos y que la gente hable, ¿no? Porque esto te va también a ti permitir medir el pulso de la organización. La gente, cuando se encuentran entre ellos, vuelven a recuperar una sensación, aunque sea momentáneamente, una sensación de normalidad. Y la sensación de normalidad lo que nos da a todos es una sensación de tranquilidad. Fijaros que nos pasa también individualmente, ¿no? Cuando familiarmente contactamos con personas que están lejanos a nosotros, pues nos da una sensación de extrañeza, pero a la vez de tranquilidad. De decir, bueno, mira, al final también hemos podido hablar y vernos las caras. Y este sería, por ejemplo, mi último punto, ¿no? Siempre que puedas, que las comunicaciones sean con tu equipo cara a cara y como mínimo, si no, a través de la voz. Lo mínimo posible a través del mail o del WhatsApp, sino que se produzca esta empatización y este calor humano. Muy bien, pues muy interesante, Francesc, por todas las aportaciones. Hay algunas felicitaciones en el chat que nos han aparecido aquí también, y por mi parte también felicitarte. Creo que ha sido muy interesante y espero que haya sido igual de profundo para todos los que nos han oído. Que sepáis que vamos a colgar el webinar en nuestra página web y también vais a tener el link conectado en el YouTube nuestro de Traico Projects, y os enviaremos pues, más invitaciones para próximos webinars en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.